Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la división larga en español. Este es un video que me pidieron muchos estudiantes y familias en casa. Entonces, ¿qué es división? División es compartir, separar, quitar grupos iguales, restar repetidamente. Cada vez que hay un problema que pide cualquiera de estas acciones, voy a pensar en división. ¿Qué es división larga? Es un algoritmo. ¿Y qué es un algoritmo? Es una manera de resolver una ecuación o una oración numérica que tiene división y que involucra pasos o procedimientos en orden. El algoritmo de la división larga tiene pasos que se repiten 1, 2, 3, 4 veces, cuantas veces sea necesario para poder resolver una división. No es la única forma de dividir, pero es la más rápida y la eficiente cuando hay números grandes para dividir. ¿Cómo puedo mejorar en división? Bueno, como el algoritmo y la manera de dividir es muy tedioso para resolver, nos exige mucha práctica. Una cosa que siempre ayuda, memorizar las tablas de multiplicar. Saber las tablas de multiplicar inmediatamente ayuda y hace que la división sea un poco más fácil. No usar una calculadora. Si estás en casa, no uses una calculadora. La calculadora te va a dar un número exacto y si hay dígitos que tienen resto o quedan como residuos en la división, los va a dividir y va a hallar un número decimal. En cuarto grado no usamos números decimales como parte de los residuos o de los cocientes. Entonces no te puede ayudar. Puedes revisar los cocientes usando multiplicación. Y eso sí te va a ayudar a practicar multiplicación y división. Entonces, división dijimos es resta repetida, pero también es la operación opuesta a la multiplicación. La manera que se escribe una oración numérica de división es así, con el símbolo de división, que es una raya con dos puntitos arriba y abajo. El número más grande o el número que está adentro es el que se llama el dividendo. Como la resta siempre se inicia con el número más grande, dividido en el divisor. El divisor es cuántos grupos estás haciendo, cuántos grupos estás separando. El cociente es la respuesta y el resto es si te queda algo. En este caso, 14 dividido 2 son dos grupos. Veo que hay dos filas de 7 que harán 14. Entonces, en este problema en particular sería 14 dividido 2 es igual a 7. Quiere decir que si estoy dividiendo en dos grupos, 4, 6, 8, 5, 6 y 7. Voy a tener 7. Mi dibujo quedó un poco... Pero adentro de cada uno de estos grupos hay 7 elementos o hay dos filas de 7 cada uno. Básicamente esos son los grupos iguales. Esto es lo que se hacía siempre cuando estábamos haciendo división en segundo y en tercer grado. Pero además sabemos que si tengo, por ejemplo, 15 dividido 2, tengo mis dos grupos y comienzo a dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y me va a quedar 1. ¿Qué voy a hacer con ese? ¿Qué voy a hacer con ese número allá afuera? Ese es lo que se llama el resto o residuo. Es el que me queda. Entonces la división a veces puede ser exacta o a veces puede tener una sobra, un resto o un residuo que se llama.
Generalmente decimos entonces R1 o ponemos una letra para simbolizar que eso es lo que nos quedó. Entonces, ¿qué hacemos con la división larga? ¿Cómo podemos hacer división larga? La división larga en este caso va a llevar varios pasos. Primero dividir, luego multiplicar, restar, checar o evaluar y bajar el siguiente número y después repetir todo de nuevo. Para hacer división larga cambiamos el símbolo de la división por esto que se llama bracket o símbolo de la división o raya de la división, y de la manera que se hace: del dividendo va adentro, el divisor va afuera, y vamos a usar los pasos. Una cosa muy importante es, como ya dijimos antes, tienes que saber las tablas de multiplicar. La tabla de multiplicar del 3, si no la sabes, tienes que hacer una tabla de entrada-salida como esta que tengo aquí para poder usar. Entonces, si hay dos dígitos que voy a dividir, voy a tener dos dígitos arriba. El primer dígito es el dígito 2. 2 dividido 3. Si tengo dos cosas, ¿puedo dividir entre tres grupos? No. Por lo tanto, vamos a poner un 0. Cada vez que no puedas dividir los dígitos, vas a poner un 0 y seguir todos los pasos del algoritmo con el 0. Es decir, que ya dividí, voy a multiplicar. ¿Qué multiplico? Siempre lo que está arriba con lo que está abajo, con el divisor. 3 por 0, 0, lo pongo ahí. El siguiente paso es restar. Checar, este número tiene que ser más chico que el divisor. Y bajar el siguiente. Quiere decir que ya terminé la primera ronda del primer dígito y ahora comienzo de vuelta. Lo voy a hacer bien. Ok. Estoy haciendo de vuelta. A algunas personas les gusta esquivar o saltearse este paso, pero siempre tenemos que recordar que es una buena idea. Si tengo dos dígitos para dividir, tengo que tener dos dígitos arriba en el cociente. Entonces, ¿qué número? 23 dividido 3, que es mi paso número 1, dividir. ¿Qué número me da 23? Bueno, no tengo ningún número que me dé 23. Tengo 24 y tengo 21. No puedo usar 24 porque ya me paso. Tiene que ser 21. ¿Qué número por 3 me da 21? 7. Entonces voy a poner 7. 7 por 3 es 21. Multiplicar. Escribirlo. ¿Qué hago ahora? Restar. Y ya. Entonces, en este caso tuve dos dígitos, 23. Voy a tener dos dígitos aparte de arriba y voy a hacer dos rondas de la división larga. Quiere decir que 23 dividido 3 es 7 con un resto de 2. Si quiero probar haciendo multiplicación, voy a hacer 7 por 3. Es 21 más 2 es 23. Así yo sé que mi división es correcta porque estoy usando la operación contraria, que es la multiplicación, y sumo la resta o el resto. A ver, cuarto grado divide hasta 4 dígitos. Entonces vamos a hacer esta práctica juntos. El dividendo entonces es 1453 dividido por 3. Voy a comenzar. ¿Puedo dividir 1 en 3? No. Entonces voy a poner un 0. Voy un poco más rápido, pero si no, acuérdate que estos son los pasos que se repiten. Ok. Ronda número 1 completa. Dividí el primer dígito. La ronda número 2 involucra hacer 14 dividido 3. 14 dividido 3, bueno, no tengo un 14, pero el más cercano sería 12. Y el número que me da por 3, 12, es 4. Lo voy a poner arriba del 4 o en la misma fila, es el segundo dígito. Multiplicar 4 por 3 es
12. Ahora voy a restar. Y ya llegué aquí. Voy a checar este número que tengo al final de la resta. Tiene que ser menor que el dividendo. 2 es menor que 3, entonces está todo bien. Y ya estoy lista para la siguiente ronda. Ronda número 3, bajando el 5. Ahora entonces comienzo a dividir. ¿Qué? ¿Qué divido? Siempre divido lo que está adentro de la casa, como decimos. 25 dividido 3. No hay un 25, pero el más cercano es 24, que es 8. 8 por 3 es 24. Voy a restar. Ronda número 3 terminada. Ronda número 4, bajo el último dígito y ahora tengo 13. De nuevo, 13 dividido 3, no tengo un 13, pero tengo 12, que es el número más cercano sin pasarse. 4 por 3 es 12. Y me queda 1. Quiere decir que 1453 dividido 3 es 484 R1. Quiere decir que me quedó un resto o residuo en esta división. Y aquí te dejo la práctica para la casa. 8413 dividido 7. 1687 dividido 2. 3570 dividido 5. Y 7958 dividido 3. Tráeme tu papel para que te dé crédito y puntos por todo el trabajo que haces en casa. Gracias, hasta la próxima.